11 horas con casi 44 minutos. Vamos a tomar contacto con el senador del Partido Socialista, representante de la región del Libertador, general Bernardo Higgins, Juan Luis Castro González, el senador que va a contestar nuestras preguntas respecto de todo lo que sucedió anoche en el Senado, que terminó incluso durante esta madrugada. Vamos a preguntarle también cómo está el ambiente político después de esta votación desarrollada allá en la sala del Senado. Primero que nada, saludarlo, senador. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Por acá lo saluda Rodrigo Cepeda a través de las 33 emisoras de Radio Corporación que escuchan a esta hora lo urgente y lo importante. ¿Cómo está? Muy bien, pues, gusto saludarle. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, senador, por contestar el llamado de lo urgente y lo importante. Primero que nada, preguntarle, ¿usted quedó conforme con el resultado de la votación de anoche con respecto a la legislación y de este proyecto de ley Naín Retamal, que también ha sido bastante polémico durante las últimas jornadas? ¿Cómo lo ve usted? Quedé conforme con el resultado, pero quedé disconforme con el método. ¿A qué me refiero? A que se pudo haber hecho esta legislación de una manera mucho más pausada o más ordenada, porque todo esto fue una olla a presión, prácticamente, que generó mucha confusión a ratos, tensiones, recriminaciones, falta incluso de comprensión del alcance de algunas modificaciones que no eran sencillas. Estos son temas muy jurídicos que requieren mucha claridad para no o excederse o quedarse corto en las atribuciones que a Carabineros se le tienen que entregar. Por eso es que esto fue larguísimo, pero el resultado yo creo que es bueno, porque le da claramente un estatus nuevo a Carabineros en cuanto al respaldo legal que van a tener para actuar. Es decir, cuando un carabinero ahora, hoy, sin ley, ¿no es cierto?, queda como imputado y después de haber actuado en legítima defensa o haber usado su arma de servicio para repeler delincuentes que le están disparando, parece absurdo, ¿verdad?, que quede en manos de la justicia un carabinero como imputado de inmediato, automáticamente, o que lo suspendan de tareas, o le rebajen el sueldo, o quede poco menos que sindicado como homicida, sin nada está probado, cuando está intentando cumplir su tarea. Bueno, eso no podía seguir así. Ahora el carabinero, con las modificaciones, va a hacer un uso legítimo proporcional, y aquí lo nuevo es que la oposición se allanó, se abrió, por fin, a entender de que esto no es darle un cheque en blanco a los carabineros para que hicieran lo que quisieran, que era lo que la ley Naín Retamal sin cambio habría significado. Es decir, si alguien es atacado, ¿verdad?, por un delincuente y lo hace a puño, supongamos que así hay una riña en la vía pública, no podía ser que el carabinero disparase simplemente porque hay una riña en esas condiciones. Distinto es que saque un arma blanca, distinto es que esté agrediendo con riesgo de vida para otra persona, distinto es que el carabinero sea él atacado con armas de fuego, que son todas circunstancias que ahora sí quedaron, que tiene que tener el uso legítimo de su arma de servicio. Y no podía ser que el carabinero fuera imputado, sino que ahora va a quedar como víctima o testigo, que es una cosa importante. También quedó claro que la cadena de mando se tiene que respetar siempre. ¿Por qué? Porque todos hemos dicho que siempre en instituciones verticales tiene que haber alguien que se responsabiliza de lo que hace al subordinado. La derecha quería eliminar eso, finalmente tuvo que ceder, y era por algo muy simple, porque esto no es la ley de la selva, no es que cada carabinero haga lo que quiera, que pueda incluso hasta cometer abuso o delito, cuando eso está fuera del orden jerárquico que corresponde. Y por último, decirle que ahora todo esto va a quedar dentro del Código Penal, que es lo que tienen a la vista los jueces habitualmente. Hay otro código que se llama Justicia Militar, donde hay mucho más detalles de este uso de la fuerza, pero que quedó un poquito desestimado por la propia oposición, porque le entendió al gobierno que había que hacer una rectificación para estar acorde a lo que los jueces determinan cada vez que alguien comparece ante ellos. Y por último, cada vez que las Fuerzas Armadas cumplen funciones de orden, por ejemplo, en el sur de Chile, la Araucanía, por ejemplo, en la frontera con Bolivia, bueno, también se le hacen extensivas a ellos estas facultades, de manera tal de que en esa circunstancia, no el ejército regular, pero sí cuando está en funciones de orden, tengan estas mismas atribuciones del uso de la fuerza para el control de personas que quieran quitarle la vida o provocarle un daño grave a una persona, permitiéndole el uso de su arma de servicio.
Perfecto, senador Juan Luis Castro, conversando aquí con lo urgente y lo importante. Queremos preguntarle también respecto de el principal punto, ¿no?, de este acuerdo gobierno-oposición que permitió entonces que se desarrollara el avance de esta legislación. Se habla, por ejemplo, el principal punto sería que se hace la diferencia entre la vida de una persona o un bien. ¿Cuáles son ahí los principales puntos que hay que tener en consideración respecto de este acuerdo que permitió el avance de la legislación por parte de la oposición y el gobierno? Mire, yo creo que la oposición se dio cuenta de que ellos iban excesivamente apurados en un afán de querer quedar bien de alguna manera con el sentir ciudadano, que es de indignación, de impotencia por la ola de delitos, pero al mismo tiempo yo creo que tuvieron que recapacitar porque había cosas como esta que yo le digo son irracionales. Autorizar a un policía a disparar a priori solo por defender una casa, aunque haya alguien no armado dentro de la casa, ojo con eso, o solo porque el honor se ve mancillado, que significaría por ejemplo, una lucha verbal, una pelea verbal de injuria y calumnia entre personas, y que alguien vea que un carabinero dispara porque otro está agrediendo verbalmente a un tercero. Parece descomedido, ¿no es cierto? Parece algo muy desproporcionado. Es como disparar con una ametralladora para matar una mosca. Nada que ver. Eso yo creo que se retrotrayó a la justa medida. Les costó, claro, porque la derecha se siente muy triunfante, pretende decir que los carabineros son patrimonio de ellos, poco menos que son los únicos que lo defienden, lo cual no es cierto. El gobierno está dando un apoyo irrestricto y nosotros también, pero aquí había que poner las cosas en su lugar. Y eso es el resultado que se logró, yo le diría tormentosamente, porque fueron muchos tiras y aflojas, el método no fue el mejor, pero el resultado sí ayudó a equilibrar esta ley Naim Retamal ahora corregida con estas enmiendas, que pasa al tercer trámite último en la Cámara de Diputados. No sé si hoy lo alcanzarán a ver o será la próxima semana, depende de los acuerdos de ellos, pero ya en una recta más definitiva de lo que va a suceder. Perfecto, claro. Estamos atentos, por cierto, a lo que pueda pasar con respecto a esa legislación. Senador, también preguntarle, se ha hablado y ha estado bien en boga también, a propósito de este proyecto, el caso de la senadora Fabiola Campillay, que ella misma incluso había dicho en algunas ocasiones que si la ley Naim Retamal se hubiera aprobado como estaba antes presentada, ella no habría tenido justicia. Con con estas nuevas modificaciones, con estas nuevas indicaciones aprobadas, ¿cómo se vería el caso de Fabiola Campillay o un caso similar? No, el caso de ella no tendría una relación directa con las agravantes que aquí se han establecido, por una razón muy simple. El error, el delito, en el caso de ella fue que un carabinero se salió del protocolo conocido y estandarizado que decía y dice que una bomba lacrimógena a distancia no se puede disparar a la altura de los ojos o de la cabeza de un ser humano. Y en el caso de ella fue exactamente al revés. Ella, sin mediar provocación, ojo con esto, sin que ella fuera agresora de carabinero, sino por circunstancias al azar, le llegó una bomba lacrimógena disparada a la cabeza. Y eso, por algo está procesado el carabinero que cometió ese delito, claramente no tiene que ver con un cambio a favor o no ahora en esta ley. No es que hubiera cambiado la situación penal en ese sentido, sino que era un hecho totalmente diferente porque no había ninguna agresión, sino que fue solo y exclusivamente un delito cometido por un carabinero que se salió del protocolo, cometió un abuso de autoridad al disparar donde no puede disparar, que es de la cintura para arriba, ¿verdad?, una bomba lacrimógena a corta distancia. Claro, entonces en ese caso esa persona, este carabinero... No lo habría afectado. Claro. La actual legislación no afectaba ni modificaba el delito ya cometido por ese carabinero contra la actual senadora. Exactamente. Senador, por último, hay quienes, hablando de la polémica general de día lunes, hay quienes han calificado como una pataleta, un arrebato incluso, la actitud del gobierno del pasado lunes cuando decidieron retirarse de la sesión de la Comisión de Seguridad. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo lo califica usted? No, mire, yo creo que el gobierno sí hizo un gesto de molestia porque había sido derrotado. No se aceptó nada. El diálogo recién fue en la sala ayer, pero el día lunes fue un portazo de la derecha que tiene una mayoría circunstancial. Y después de haber expuesto todos los argumentos, ya no había otros temas en que el gobierno tuviera algo que decir. Claro, decidieron retirarse
ante la intransigencia de los sectores de oposición que no quisieron admitir ni escuchar ninguna idea traída por el gobierno. Yo creo que eso es legítimo, no es un desaire, se explicó la razón, no había nada más en que tuviera que intervenir el gobierno, hubiera quedado pendiente, nada, todo lo que se siguió viendo eran mociones parlamentarias, no eran del gobierno, pero el gobierno marcó sí una diferencia, y yo creo que estuvo bien hecho el marcar una molestia que después la derecha acusó recibo ayer, justamente, y por eso se logró este acuerdo. Fue justamente gracias a que ellos entendieron que no podían mantener las cosas como lo habían aprobado en esa Comisión de Seguridad sin ceder un milímetro. Así que yo no le doy ninguna connotación especial, pero el gobierno tenía que marcar también su punto de vista y había una molestia natural sin pasar a llevar, sin faltar el respeto a nadie. Perfecto. Senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, representante de la región del Libertador General Bernardo Higgins, muchísimas gracias por contestar el llamado de lo urgente y lo importante y conversar con nosotros. Le deseamos que tenga una muy buena tarde y gracias por haber conversado con nosotros sobre este tema actual. Muchísimas gracias a ustedes, un gran saludo, hasta pronto. Buenas tardes.